Pastor Brandy Méndez y quiero invitarte a que nos acompañes en el repaso de la lección número 2 que se titula El poder del testimonio personal. Bienvenidos. Aquí estamos con los pastores Oscar Cifuentes y el pastor Selvin Sosa para poder iniciar el repaso de la lección de esta semana que se titula El poder del testimonio personal. Queremos animarte, hermano, a poder adquirir tu cartilla, a poderla estudiar y profundizar, ya que el estudio de esta semana y de este trimestre viene bastante práctico para ayudarnos en nuestro crecimiento personal. Nuestro texto de memoria se encuentra en Hechos 4:20 y dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Compañeros pastores, esto nos lleva a una dimensión de evangelismo más profunda. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a compartir nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestro testimonio personal. Déjenme decirles que la palabra testigo viene del griego martus, de donde viene también la palabra mártir. Y un mártir es aquella persona que lo ha visto, lo ha vivido. Y cuando uno se encuentra con alguien que ha vivido algo, es bien difícil debatirlo, ¿verdad? Claro. Es bien difícil teológicamente debatir algo que una persona diga, yo lo viví, yo lo sentí, decir yo sentí a Jesús, yo sé que Él es un ser real, es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, hablando de, los testigos menos pensados, el estudio de la lección nos estaba llevando a la historia que ocurrió allá en Gadara. Aquí ocurre algo muy interesante, Pastor Oscar. Claro que sí, Pastor Bruno. A veces las personas más incrédulas son las que están cerca de uno, porque dicen, ¿cómo va a cambiar? ¿Sí o no? Ajá. Pero también esas personas después se vuelven las que más creen en el testimonio, las que más les impacta la conversión de la persona. ¿Qué nos puede comentar de eso, pastor? Claro que sí, Pastor Brandy. Yo veo en la historia del endemoniado de Gadara 3 episodios, y yo creo que son los 3 episodios que ocurren también en nuestra vida. En el versículo 4 dice, muchas veces había sido atado, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 4, dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. El endemoniado era famoso por su mal proceder. La gente de Decápolis, aquellas 10 ciudades que estaban en la orilla del mar de Galilea, lo conocían grandemente porque él había ido muchas veces a esas ciudades a hacer estragos. Habían intentado atarlo, lo habían intentado echar fuera de la ciudad varias veces. Sin embargo, no podían, ni siquiera con cadenas, porque él rompía esas cadenas. Pero cuando vamos al versículo 14, dice, en ese momento los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Y llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora encontramos al endemoniado sentado, vestido, en su juicio cabal, y en el versículo 19 dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Son 3 episodios. Uno donde se presenta al endemoniado sin Jesucristo, haciendo estragos, causando dolor, sufrimiento, siendo famoso por su mal proceder. Vemos el otro episodio de la vida del endemoniado encontrándose con Jesucristo, viniendo a tener ya un sano juicio, actuando de manera diferente, una transformación, y luego el deseo de seguir a Jesús, pero cómo Jesús lo comisiona ahora para predicar el evangelio. Entonces, Pastor Brandy, sí, esos 3 episodios son los que yo contemplo en la vida del endemoniado. Pastor Selvin, ¿usted cree que después de la conversión del endemoniado pasó mucho tiempo para que Jesús lo enviara o poco tiempo?
Fue inmediatamente. El endemoniado quería estar con Jesús, quería ser uno de los discípulos, pero Jesús le dijo que había una misión más importante para él y era ir a su ciudad y compartir con las personas cercanas y de confianza, con quienes es más fácil acercarse a ellos con el Evangelio, lo que Dios había hecho con él. A veces pensamos, no, yo no puedo ser un testigo porque soy indigno. O soy recién bautizado. O es así, o estoy muy nuevo en la iglesia, qué sé yo. Pero esta persona no solamente era un ex endemoniado, sino que estaba recién convertido, pero precisamente esa frescura de una experiencia tan cercana con Jesús y tan cerca también en el tiempo, hacía que las noticias y lo que él compartía era fresco para la gente y era realmente impactante para las personas. Queridos hermanos, saben que a veces, digamos, nosotros pensamos que Cristo se ha alejado de nosotros, ¿no? Tal vez ya tenemos 5, 10 o 20 años y pareciera ser que ya no sentimos esas experiencias. Yo quiero animarte, camina con Jesús, habla de Jesús. Y esa fue la estrategia maravillosa de Jesús en el caso del endemoniado. La gente echó a Jesús, pero se quedó ahí un cristiano, un convertido que preparó el terreno para la siguiente visita que Jesús hizo a Gadara. Vemos el poder que tiene el testimonio personal. Así es. Llegó a impactar 10 ciudades, ¿sí o no, pastor? 10 ciudades. Y es ahí donde ya respondemos la pregunta que usted hacía, Pastor Brandy. ¿Cómo es que las personas que tienen esa mala fama, que piensan que nunca van a cambiar, pueden llegar a ser los instrumentos más poderosos en las manos de Dios? Porque ahora esa vida transformada es un testimonio, una predicación viva de que es posible cambiar. Nadie de las 10 ciudades podía decir que no podía cambiar, Pastor Brandy. Así porque es. había frente a ellos alguien que se creía que nunca iba a cambiar, transformado por Jesucristo. Algo muy importante también, pastores, es considerar lo importante que fue esto para el propio endemoniado. La bendición no solamente fue para las 10 ciudades, sino que este caballero, Jesús no pudo haber encontrado un mejor método para consolidarlo en la fe que enviarlo a cumplir con la misión. O sea que testificar nos consolida en nuestra experiencia con Cristo, ¿verdad? Solo que a veces testificar requiere contar algo extremadamente sorprendente, que sabemos que la gente al principio le va a costar creer, y eso es lo que enfoca la cartilla en el siguiente punto, cuando se habló del Cristo resucitado. ¿Quién le va a creer a aquellas damas que Jesús había levantado de la tumba, que había resucitado, que ya no estaba en el sepulcro? ¿Por qué, pastor, a veces se vuelve increíble un acontecimiento, un testimonio? Hay cosas que nos toman así de sorpresa y la primera reacción es no lo puedo creer. Yo recuerdo que estaba en la ciudad capital haciendo una campaña cuando recibo una llamada de mi esposa que estaba a punto de dar a luz. Esperábamos el bebé para 2 meses después y yo no lo podía creer. La primera reacción fue no te creo, pero la verdad es que todos los planes cambiaron en un momento a otro. Realmente proclamar una verdad tan maravillosa como la gracia y la salvación de Dios para muchos puede resultar increíble, que no lo pueden creer. Yo me recuerdo en una ocasión que fuimos a orar por una joven que estaba poseída por un espíritu de demonio. Nos reunimos en las oficinas de la misión con los hermanos para orar antes y prepararnos para esa lucha que íbamos a tener, y llegó un hermano y dijo, ¿qué están haciendo? Es que vamos a ir a orar por un endemoniado. Y el hermano me dice, pastor, yo no creo en eso. Y yo le dije, si quiere nos acompaña, está bueno. Asustado terminó después, ¿verdad? Cuando enfrentamos esa situación, el demonio poseyó a la joven, claro, uno ve el poder de Dios. Lo que les quiero decir es que a veces hay gente que no cree en el testimonio. Dice, yo no creo, yo pienso que está mintiendo. Pero nadie puede quitar, como dice el estudio de esta semana, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, he oído. ¿Sí o no, pastor? Claro que sí, porque estamos hablando aquí de experiencias, no de algo que yo leí en un libro, no de algo que yo escuché, sino algo que se vivió.
Y es por eso que es difícil de creerlo, pero es ahí donde con la vida transformada damos ahora testimonio de que Jesús es real, que transforma las vidas y los corazones. Y esto hace viva la palabra, ¿sí o no? Amén. Algo muy importante en lo que estamos mencionando es que no nos debe detener el hecho de que alguien no nos vaya a creer. Porque lo que realmente hace impactante un testimonio es que tú lo creas, que yo lo crea. Amén. Cuando yo estoy convencido que lo que estoy diciendo es verdad, porque lo he vivido, lo he experimentado, entonces eso se transmite. Eso se percibe cuando una persona está hablando de las convicciones más profundas de su interior. Y esto nos lleva al siguiente punto. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Pastor Oscar, ¿qué es lo que puede dar evidencia en una persona que se ha encontrado con Jesús? Bueno, la mayor evidencia es que su vida ha cambiado. Y cuando vemos en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Vemos cómo ahora la gente, viendo a Pedro, viendo a Juan, ven también a Jesús y entienden que el caminar de Pedro y de Juan con Jesús transformó sus vidas. Ahora vemos a un Pedro, un pescador gritón, transformado. Vemos a un Santiago y Juan, hijos del trueno, transformados por la gracia de Jesucristo. Un Tomás escéptico, también transformado. Entonces, el encuentro con Jesucristo transforma las vidas, y esa vida transformada que refleja el carácter de Jesucristo, que refleja la imagen de Jesucristo en nuestra vida, es la mayor y más grande predicación y lo que más convence. Entonces, Pastor Selvin, ¿qué es lo que le da poder a un testimonio? Por ejemplo, si una persona quiere testificar, pero la gente sabe que no ha cambiado. Es imposible que el testimonio tenga poder así. Hay un dicho que dice que las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Dios pudo haber enviado un mensaje virtual, pero Dios envió a su Hijo, porque Él vino a modelar con su ejemplo el Evangelio, el amor de Dios. Nosotros entonces vemos en Jesús la palabra de Dios encarnada. Jesucristo es nuestro mejor modelo en esto de la testificación. La autoridad con la que Jesús hablaba provenía precisamente de su testimonio, de su estilo de vida. Era innegable que Jesús era diferente a todos los demás maestros por su forma de ser, por su forma de actuar y sobre todo por su forma de tratar con los pecadores. Ahora, Pastor Brandy, Sí. Esto me lleva a mí a pensar, ya llegando a este punto de la lección, porque estamos hablando de que alguien que ha sido transformado, ha tenido ese encuentro con Cristo, es imposible que se quede en silencio, que con su vida va a testificar. Es más, pastor, aunque lo quieran callar, No pueden ahora. Él habla. Entonces esto me pone a mí a pensar en las estadísticas de la iglesia. Vemos que un 5 a 10% son los que testifican. ¿Qué pasa con ese 90%, Pastor Brandy? ¿Será que no han tenido ese encuentro con Jesús? ¿Será que no tienen esa experiencia que los empuje a testificar? ¿Qué sucederá con eso? Sí, estamos animando a nuestros hermanos y amigos a través del estudio de esta lección, pero no solo un estudio muerto, sino un estudio vivo, que en verdad te encuentres con Jesús cuando tomes la cartilla, cuando tomes tu Biblia, porque como decíamos, la palabra cobra vida a través de nosotros, a través de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestras palabras. Jesús te está llamando a testificar, a que reactives, a que de verdad te encuentres con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengamos un cristianismo muerto. Dios no quiere que tengamos una experiencia abstracta, una experiencia irreal. Jesús es real. Yo Amén. creo que es real. Amén. ¿Y ustedes, pastores? Claro Así que es. sí. Ahora, hablando de la realidad de esa experiencia, Pablo lo vivió, ¿sí o no? Así es. Claro que sí. Saulo pensaba que Jesús era mentira, Y no solo eso, pensaba que era una locura. que era una locura. Pero Pablo
se encontró con Cristo. Tuvo un encuentro personal en ese momento. Cuando iba camino a Damasco, ese encuentro transforma ahora su vida y de ser un perseguidor de cristianos viene ahora a proclamar a Jesucristo. O sea, aquí vemos algo poderosísimo en cuanto a la testificación de Pablo, porque Pablo antes testificaba contra el cristianismo y después lo vemos testificando a favor del cristianismo y la gente decía, ¿qué le pasa a este señor? Pero, ¿qué fue la diferencia? Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Eso hará la diferencia en tu cristianismo, querido hermano, que en verdad te encuentres con Jesús cada día. Ahora, Pastor Selvin, el apóstol Pablo dice aquí en el estudio de la cartilla en Hechos 26 que él relató su conversión. ¿Cuáles son los 3 pasos sencillos para que yo pueda dar mi testimonio? Compartir el testimonio es algo muy sencillo. Yo diría, para empezar, que es tan fácil como invitar a tomar un refresco a un amigo. Es simplemente compartir algo realmente maravilloso. Hay 3 pasos que ya mencionó sigilosamente el pastor Oscar cuando habló del Gadareno, que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de presentar nuestro testimonio. Sencillo. En primer lugar, debemos compartir un poco acerca de la amarga experiencia que tuvimos lejos de Dios. Antes de conocer a Jesús, ¿cómo era nuestra vida? Tal vez hay que ser cuidadoso en no dar algunos detalles que pueden ser delicados. Luego viene algo muy importante que es el segundo paso, es compartir cómo conocimos a Jesús. Describir detalladamente ese momento o ese proceso, porque cada experiencia es diferente, en el cual nosotros nos encontramos personalmente con Jesús, como lo hizo Saulo de Tarso camino a Damasco. Y el tercer punto es muy importante. Este se refiere a compartir ahora nuestra vida, cómo ha cambiado, los beneficios que tiene el haber entregado nuestro corazón a Cristo. Esto es muy importante porque realmente muchas personas tienen grandes necesidades reales en la vida y cuando nosotros sabemos ofrecer beneficios, es decir, las bendiciones que ha traído a nuestra vida Cristo, entonces vamos a despertar el interés aún de los más escépticos. Muchas gracias, pastores, por habernos acompañado en el estudio y en el comentario de la lección de esta semana. Ahora vamos a pasar a una sección donde vamos a ver la práctica de lo que estamos hablando. Muy bien, aquí estamos con una de nuestras amigas, una de nuestras jóvenes activas en lo que es la testificación y yo quiero pues que te presentes. Bien, mi nombre es Dina Elizabeth López y Fuentes, pertenezco a la Iglesia Adventista del municipio de San Mateo, tengo 23 años y recientemente acabo de terminar la universidad en la carrera de abogacía y notariado. Ahora, Dina, dinos, ¿qué haces tú para testificar, para compartir a Cristo? Bien, yo tengo una estrategia y el plan de esa estrategia es poder ser amigos. Y a través de mi amistad he podido conocer a muchas personas que de alguna forma yo he transmitido un mensaje de amor y sobre todo de esperanza. Ese es el secreto de la testificación, queridos jóvenes. Hacer amigos, amistades con propósito. Nosotros tenemos un propósito y es el de compartir a Jesús. Ahora, Dina, yo creo que también tú tienes redes sociales. Sí, así es. Tienes cuenta en Facebook, en Instagram. ¿Tú escondes a Jesús o lo muestras en las redes sociales? No, pastor, yo me he comprometido en lo personal a poder compartir las publicaciones que lleven un mensaje cristocéntrico. Desde el año pasado, cada vez que yo terminaba mi devocional, había algo de la matutina que siempre me impactaba y yo resaltaba, y eso era lo que yo transcribía a mi teléfono y lo publicaba en mis redes sociales con el mensaje, ¿verdad? Y hasta la fecha lo sigo haciendo en Facebook. Ahora en Instagram, la estrategia que yo utilizo para poder compartir el amor de Cristo es que sigo varias páginas adventistas en donde realmente Dios utiliza a estas personas para transmitir ese mensaje. Y yo comparto cada una de estas publicaciones, lo comparto como historia, comparto un versículo, igual en WhatsApp, en mis estados, regados por su palabra, lo que me ha impactado, siempre algún versículo yo lo agrego, ¿verdad? Como estado. Y sé que de alguna forma mis contactos, mis amigos y las personas que tienen acceso a mis redes sociales pueden llevar ese mensaje.
Y dinos, Dina, ¿qué hiciste en la serie Los Elegidos? Esa fue una serie evangelística que tuvimos, ¿saben? Y Dina se destacó por lo que hizo. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Gracias, pastor. Fue un reto. Previo a la serie de Los Elegidos, la asociación convocó a muchos jóvenes y nos capacitó, nos explicaron de qué forma podíamos nosotros involucrarnos en la misión y cómo poder compartir esta serie. Yo siempre había seguido transmisiones de las iglesias y lo que hacía yo era solamente compartir la transmisión, pero ahora pues yo lo compartí en una sala en donde puedo invitar a muchos amigos. Fue como más personalizado, sí, yo ¿verdad? me sentí como que la anfitriona, ¿verdad? Como que si yo estaba en casa, incluso yo podía darle la bienvenida a las personas que estaban llegando y pude llevar el control de las personas que estuvieron constantes durante toda la semana. Al final yo les agradecí a ellos y me impactó a muchas personas que ni siquiera yo pensé y ellos estuvieron constantes en la semana siguiendo las transmisiones. ¿Eran no adventistas los que se conectaron? Eran no adventistas. Tuve maestros de diversificado, una licenciada de la universidad y amigas también del pasado de básico, de diversificado, que ellos también se unieron y me impactó mucho, la ¿Cómo verdad. cuántos se conectaban cada noche? No era frecuente el dato, pero siempre era de 15, 14, 9 personas y ese era el dato, ¿verdad? Yo siempre decía, en las campañas, quizá yo nunca llevaba a una persona a una campaña en la iglesia presencial y ahora pude traer a 15 personas y me maravilló bastante. Gloria sea al Señor. Amén. Y dinos, ¿qué les puedes decir para finalizar a los jóvenes para que compartan a Cristo en sus redes sociales? Bien, jóvenes, yo considero que tenemos una herramienta muy fuerte a nuestro alcance y gracias a Dios por la tecnología. Ahora quiero hacerles una invitación a cada uno de ustedes a que puedan utilizar este medio de comunicación, sus redes sociales, para poder impartir un mensaje diferente, ese mensaje que realmente las personas necesitan escuchar y ese mensaje que es el que Cristo Jesús vino una vez a morir aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados para darnos la salvación y que Él muy pronto vendrá. Muchas gracias, Dina, y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En resumen, en el estudio de la lección de esta semana hemos aprendido que una de las mejores y más poderosas maneras de compartir el Evangelio es a través del testimonio personal. Porque ¿quién puede rebatir lo que yo he visto y he vivido? Una cosa es escuchar un sermón y otra cosa es compartir mi vida, compartir mi relación con Cristo con otras personas. Por eso yo quiero animarte a que a partir de hoy te puedas quitar el miedo, te puedas quitar la vergüenza y puedas compartir a Jesús con tus amigos, con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo, en las redes sociales. Comparte a Jesús, porque el testimonio personal es poderoso. Así que sigue estudiando tu cartilla, sigue estudiando tu Biblia. Que Dios pueda bendecirte.